momentos en los que yo esperaba morirme o que alguien me matara, para ya no seguir sintiéndome de esa manera, para ya no sentir el vacío. Esta es la situación en la que se encuentran miles de mexicanos que padecen algún tipo de adicción y que desgraciadamente han perdido el control de su vida. Ya había yo vivido experiencias demasiado desagradables y empiezo a pedir la ayuda porque ya no podía yo controlar mi consumo y mi manera de cómo venía viviendo. Desafortunadamente en México muchos de los centros de rehabilitación de ayuda mutua no cumplen con la normatividad en materia de adicciones, ni cuentan con personal capacitado para brindar atención de calidad a sus internos. Yo estuve en un grupo donde estuvo fuera de serie, se le llama, donde se trabajaba con los internos en situaciones que a veces no eran muy adecuadas. En el Instituto Carlos Slim de la Salud entendemos la necesidad de profesionalizar y dignificar la atención a las adicciones. Por ello, creamos el programa En Adicciones, en alianza con la Fundación Oceánica para fortalecer los servicios de atención. Gracias a este esfuerzo, responsables de centros de rehabilitación reciben capacitación y son invitados a experimentar directamente la gran calidad y profesionalismo de los modelos de trabajo de dicha fundación. Cuando a mí me dijeron, vas por parte del Instituto Carlos Slim, dije, ay, bueno, pues vamos, ¿no? Pero cuando yo regreso, ya venía yo acá con todas las ideas, ¿no? Pues voy a hacer. El Instituto Carlos Slim pues nos está abriendo muchas puertas, ¿no? Porque es el medio para que nosotros podamos conocer un poquito más de un trabajo profesional. El objetivo del programa es facilitar herramientas para la reingeniería y profesionalización de los centros de rehabilitación. El proceso consta de 3 componentes: capacitación del personal, elaboración de programas de trabajo y asesoría permanente para el cumplimiento de la norma oficial. Al cumplir dicha norma, los centros pueden acercarse a los consejos estatales contra las adicciones y tienen la posibilidad de inscribirse en el registro del Centro Nacional contra las Adicciones para obtener recursos federales que apoyen su funcionamiento. Sí motiva a que ellos hagan cambios. Y yo creo que si en toda la República experimentan algo así, pues lo van a ver, ¿no? Hasta, el mismo SECA nosotros, ya sabemos a dónde podemos canalizar con toda confianza de que no va a haber maltrato o el paciente va a estar muy bien atendido, ¿no? A través del programa, el Instituto Carlos Slim de la Salud capacita a casi 4,000 personas en 300 centros de ayuda mutua y en más de 300 centros Nueva Vida, que reciben cada año a 150,000 personas que quieren retomar el control de su vida. Vi a los ojos a mi familia y dije, ya no es igual que antes. Ya no tienen ese miedo de que yo vuelva a estar igual.